Seguimos con Visión Empresarial y vamos a la última parte del programa y también a la última parte del debate de la semana. Sabe que estamos conversando con el doctor Antonio Ciriaco, economista y decano de la Facultad Económicas y Sociales. De Ciencias Económicas, Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la primada de América y mi alma mater. Y nuestra alma mater. Así es. Antonio, estábamos discutiendo el tema de la deuda y hablábamos de que la cantidad de recursos que se van a pagar estos primeros meses con de los ingresos tributarios ronda el 30%. Del gasto. Del gasto, ok. Sí. Y con relación a los ingresos tributarios, ¿cuánto representa? No, debe estar representando alrededor de un 25%. Que es mucho también. Claro. Pero también cuando tú le pones el capital e intereses, las mediciones son de que es un 40%. Un 40, sí. 38-40%. Ya el servicio de la deuda sube. ¿Deberíamos tener preocupación por la deuda pública? Siempre. Hasta que no se haga una gran reforma fiscal en la República Dominicana. Explícame eso. Y en detalle para los televidentes. No, lo que ocurre es que generalmente hay restricciones en los ingresos del Estado Dominicano. Y desde hace 2008, incluso el presupuesto se presenta con déficit. Entonces, ante la falta, y tú sabes que las sociedades demandan servicios, las sociedades crecen incluso, la población crece. Y si el crecimiento del Estado no va, en este caso de los ingresos, no va en consonancia con la demanda de servicios, eso te va generando una brecha. Y en el caso de la República Dominicana, generalmente lo que se han hecho son arreglos fiscales, parches fiscales, y no se ha incluso cumplido con la Estrategia Nacional de Desarrollo, que tenía que llevar la presión tributaria, básicamente en estas épocas, hasta un 24%. Es decir, la cantidad de recursos que recibe el Estado con respecto al crecimiento de la economía. La economía crece en una tasa tal, el PIB, que no es el crecimiento evidentemente de los ingresos, por diferentes situaciones. Entonces, ¿qué ocurre? Eso es una deuda pendiente. Los recursos no son suficientes, el gasto se incrementa, los presupuestos. Pero nos seguimos endeudando, es el problema. Entonces, Antonio. Sí, ¿por qué? Porque todos los meses, todos los años hay déficit. Y los déficits se traducen ¿en qué? En deuda. Claro, si tú no tienes gastos que están muy por encima de los ingresos, lógicamente que eso tiene que cerrar esa brecha con endeudamiento. Pero si tú mides... Y los ingresos no se incrementan en la proporción, evidentemente, que se incremente el tamaño de la economía. Sí, porque además tú tienes el tema de la evasión fiscal, tienes el tema de la elusión fiscal. De la elusión fiscal, la evasión del impuesto sobre la renta, del ITEVI, claro. Y tú tienes un problema, pero yo frente a eso, yo digo, bueno, pero ¿cómo el Estado como tal, no este gobierno, no. No, el Estado. En general, no ha podido establecer un mecanismo y los instrumentos necesarios para bajar? Porque si tú dices partes de que el nivel de evasión del impuesto sobre la renta, estamos hablando del 63%. Pero hay compromisos fijos que asuma el Estado. Por ejemplo, el 4% a la educación. En términos, es un 4%, pero sube con incremento del PIB. Claro. Entonces, en términos nominales, tú estás gastando más en educación y a su vez, esos incrementos no se traducen en incrementos proporcionales en las recaudaciones. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay un déficit estructural que hasta que tú no lo resuelvas, ese déficit estructural con incrementos en la base tributaria, claramente que tú vas a seguir operando con déficit. Y eso se resuelve. ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, sencillamente con reforma fiscal. Entonces, ¿tú piensas que en algún momento determinado tendrá que haber una reforma fiscal? Sí, porque tú no te vas a seguir endeudando hasta toda la vida. Pero el tema eso tiene un techo. Pero el tema es, y te lo digo francamente, mientras los gobiernos de la República Dominicana estén pensando en las próximas elecciones, nunca habrá una reforma fiscal. Lo que ocurre es que las reformas se hacen y los cambios se hacen en tiempos de bonanza.
en tiempos de bonanza. Claro. Por ejemplo... Pero la reforma de Balaguer no vino en tiempos de bonanza. Bueno, lo que ocurre es que se dio esa reforma, pero uno sabe las situaciones que se dieron. Ahora, la sociedad dominicana no es la sociedad de los años... Del 90, de 1990, claro. Por ejemplo... Ni la estructura productiva. Ni la estructura productiva. Tampoco. O sea, ni el sistema financiero. El nivel de conciencia democrática y de participación de los actores es otro. Entonces, por ejemplo, el presidente Petro, el antiguo presidente de allá de Colombia, antes de Petro, creo que apellido Conde, algo así, ¿no? No lo tengo fresco, no lo tengo fresco. Recuerda que en plena pandemia quiso hacer una reforma. No, sí. ¿Y qué ocurrió? No. La gente se lanzó a la calle. Un día no duró esa propuesta. ¿Por qué? Porque claramente tú no puedes hacer reformas. Sí, pero eso fue imprudente. Eso es imprudente. Pero lo que te quiero decir que en tiempos de crisis, las empresas sienten cuando tú le fijas un impuesto y la gente se resiste a pagar un dinero más porque evidentemente o está desempleado o disminuye los ingresos. Por eso es que hay que romper esos espacios de burbuja, de verdad, esa burbuja que siempre en los tiempos de bonanza nos da, y nosotros saber que esos son los tiempos de hacer reformas. Lo que pasa es, y quizás esto es una afrenta de mi parte, pero siempre se ha dicho que el problema de la reforma fiscal es que tienen que aprobar a los grandes empresarios, la oligarquía, que nunca quiere reforma. Bueno, pero siempre cuando tú sientas en las mesas de negociación, ni quieres reforma. Nadie quiere pagar impuestos. Pero todo el mundo quiere que el gobierno gaste. Ahí tiene entonces el Estado que asumir su poder, evidentemente, y la clase política su liderazgo. Tiene que ser así. Y yo creo que, por ejemplo, la República Dominicana y el presidente de la República sometió unas 12, 13 reformas. Y la gente se sentó a discutir. Claro. Y la gente se sentó a negociar. Pero tú sabes muy bien, que tú conoces bastante bien esa situación, en una mesa donde tú estás discutiendo un tema, es difícil ponerse a hacer. Es complicado. Es complicado, porque tú eso lo sabes muy bien. Yo fui doliente. Tú fuiste doliente y yo estuve participando en eso, que yo de repente tiré la toalla. Sí, y en algún momento te voy a invitar para que discutamos ese tema de la reforma de la seguridad social, porque parte del problema económico es la reforma del sistema dominicano de seguridad social. Gran parte del problema económico es la reforma fiscal. Si tú haces esa reforma fiscal, tú vas a tener plata para cubrir gran parte de esas demandas que parten precisamente de la seguridad social. Porque al final, por ejemplo, los médicos no quieren ceder, pero también el sector social, que al final representa una parte importante de la población, al final, ¿quién es que paga el copago? ¿Quién es que paga el costo? Los consumidores, la gente de a pie. ¿Y quién es que paga ese gasto que hace el gobierno en hospitales? La gente. Al final, ese 6% que se paga aquí y que se gasta a nivel global en salud, lo paga la gente, lo paga el usuario, lo paga el consumidor, el que va al hospital. Porque le cobran impuestos y el Estado entonces paga a los médicos. Pero cuando tú tienes un seguro que tú lo pagas tú, y después cuando vas y le presentas ese seguro al médico, el médico te dice, mira, eso no te cubre, tú me tienes que pagar la diferencia. Todo eso sale de los bolsillos de la gente. Pero peor aún, yo fui ayer a una farmacia a comprar un medicamento con el seguro. Usted no tiene recursos suficientes para pagar. Es como si fuera un cajero. Claro. Y es una complicación. Entonces, porque yo puedo comprarlo sin el seguro, pero la mayoría de la gente no puede. Entonces, y eso es claro. Entonces, el Estado te dice a ti, mira, yo gasto alrededor del 2% en salud, pero debería gastar más. Claro que debería gastar más. La gente va a un hospital, encuentra problemas, entonces el Estado te dice, mira, yo no puedo dedicar más porque no tengo más recursos. Entonces viene la reforma fiscal. Eso es necesario, pero las reformas se hacen en tiempos de bonanza. ¿Tú se la sugieres al presidente Abinader si gana un segundo periodo? Inmediatamente tiene que hacer. ¿Al otro día? Al otro día. Porque yo te voy a decir una cosa, si yo estoy ganando bien y estoy en una zona de confort, cuando alguien me toca y me dice,
dame 100 pesos, tú se lo das con mucho gusto. Sí. Pero cuando tú no tienes dinero, No. estás desempleado y alguien te... No. Entonces, eso pasa. Sí. Mira, en tiempos de crisis las empresas no venden mucho. En tiempos de crisis hay mucho desempleo. Y en tiempos de crisis el Estado tiene dificultad para cobrar. Ahora, en tiempos de bonanza es que tú tienes que decirle a la gente, mira, sacrifícate un poquito. Y la gente se sacrifica un poco, porque lo siente menos. Pero nosotros los economistas actuamos al revés. La mayoría de los economistas te dicen que hay que hacer la reforma en tiempos de crisis. Sí. Y hoy en día, con el desarrollo democrático que hay, es difícil. En tiempo de bonanza. En tiempo de bonanza, claro. No, porque además, ¿quiénes son los que pagan las reformas? Porque la reforma, primero la reforma tiene un costo político. Claro. Del partido que está en el gobierno. Claro. Y es claro. Pero después tiene un costo para todo el mundo. Para todo el mundo. Porque el tema es que aquí se ha acostumbrado que la reforma es para subir impuestos. Pero mira lo importante. Siempre las reformas implican algún elemento, aunque bajen impuestos, suban impuestos, pero siempre hay sectores que se van a ver perjudicados. Ahora, el Estado generalmente ve sus costos políticos. Entonces ahí viene el tema de los consensos. ¿Para qué son los consensos? Para que los actores políticos se reúnan y cada quien se repartan. Pero por eso es que las reformas no se hacen, porque ¿tú crees que el gobierno lo va a hacer? ¿Tú crees que el gobierno va a asumir el coste político? No, claro que no. Para que otro después para que otro se beneficie. No lo va a hacer. No lo va a hacer. Entonces, por eso es que te llama a un proceso de consenso y te dice, mira, vamos a sentarnos y ahí están todos los partidos políticos, están todos los actores y si se ponen de acuerdo, entonces cuando vengan los problemas, dicen, espérate, pero eso fue un consenso. Ahí hay una repartición de los costos. Dice Pavel Isa Contreras, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, y lo repitió el presidente, que la pobreza monetaria en la República Dominicana ha disminuido. ¿Es cierto eso? Bueno, ha habido cierto nivel de recuperación de los ingresos, pero no es la metodología, y el mismo ministro lo sabe, porque ha hecho estudios sobre eso, no es la metodología ya más adecuada para medición de pobreza. Tiene que haber una metodología mucho más robusta, multidimensional, que incorpore otros aspectos que van más allá del ingreso, pero es un buen dato, por lo menos envía una señal de que ha habido un proceso de mejoramiento con respecto al tema pandémico, porque la pandemia obviamente que afectó el tema del desempleo, por ejemplo, sí, claro, hubo que crear fase 1, fase 2, y cuando no hay empleo, no hay ingresos. Y eso tuvo una repercusión claramente en esa metodología. Caen los ingresos y entonces mucha gente se va a la pobreza. Hay una recuperación del empleo, hay una recuperación de los salarios y eso entonces hace que mejore la pobreza monetaria. ¿La economía va bien entonces en sentido general, según dice el presidente? Yo creo que la economía terminó bien. Terminó bien el 2022. 2022. ¿Nos recuperamos totalmente ya? Yo pienso que sí. Ahora, ¿cuál es el reto? Que ese avión que aterrizó bien despegue y se le llene de combustible. Este es un año donde hay incertidumbre, donde hay situaciones de pesimismo y yo creo que eso es un elemento y un reto que tiene la economía dominicana para seguir teniendo un crecimiento cercano al 4 o al 4.5, pero un crecimiento bueno. Ciriaco, te agradezco mucho, pero ya el avión de Visión Empresarial tiene que aterrizar y terminamos el programa. Y aterrizó bien, ¿verdad? Perfectamente, Perfecto. con su participación. Gracias. Te agradezco mucho, Ciriaco, y a ustedes. Yo era un pasajero a bordo y tú eres el que llevaba el avión. Bueno, piloto y copiloto, vamos a decir así. Gracias por ustedes haber estado con nosotros en Visión Empresarial en este domingo 5 de marzo, que va rápido esto. Y nos vemos la próxima semana.